Y es que a todo mundo le dio por sufrir de ansiedad y de depresión. Esto es lo que quizás muchas personas dicen porque aún no han tenido que vivir una situación como esas. Te voy a decir una cosa, yo también viví mi proceso de ansiedad y casi me destruye. Y digo casi porque terminó siendo mi mayor maestra. Y aquí te voy a contar cómo pasé de tener pensamientos de suicidio a tener mucha paz en mi mente y en mi corazón. Y si sientes que la ansiedad te está controlando, este mensaje es para ti. Y sí, hace 3 años pasé por un momento súper difícil de mi vida que siento que hoy por hoy digo que es una experiencia bonita porque aprendí muchísimo, pero de verdad que el proceso fue tan difícil que yo creía que esos eran mis últimos días de vida. Y bueno, todo empezó una tarde que mi esposo llegó a almorzar a la casa porque normalmente pues él viene a almorzar al mediodía del trabajo y se vuelve a ir a las 2 de la tarde. Mi esposo llegó, almorzó, se fue a llevar al niño al colegio porque también en ese tiempo pues mi hijo estudiaba en horas de la tarde y resulta que cuando mi esposo se fue yo me quedé almorzando solita en la casa y hubo un momento en el que yo estaba sentada enfrente del televisor, ¿sí? Cuando yo empecé a sentir que mi cuerpo se paralizó, yo no me podía mover, las piernas estaban como completamente tiesas. Yo no sé si ustedes han llegado a sentir que a veces sueñan y los sueños como que tú no puedes hablar, no puedes moverte, algo así, pero en la vida real. Entonces yo empecé a sentir esas sensaciones extrañas en mi cuerpo, cosa que nunca en la vida yo lo había llegado a sentir, nunca, nunca, nunca. Yo sé que las personas que han tenido que pasar por este proceso me entienden porque en realidad esto sucede de esta manera. Bueno, a mí me pasó así. Y mi cuerpo completamente tieso, o sea, aparte sentía como hormiguitas en todo mi cuerpo. O sea, eso era una cosa de locos. Yo no sabía qué era, yo no sabía qué me pasaba. Yo estaba como que, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Hubo un momento en el que pude mover mi cuerpo y pude llevar el plato hasta la cocina y prenderme por las paredes. Cuando me prendo por las paredes, me voy hacia la habitación y me recuesto en la cama. Y cuando me recuesto en la cama, mi corazón empieza pum, 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 pum. O sea, se me aceleró de una manera que yo decía, ¿qué me está pasando? No me siento bien. Pero enferma no me sentía. Aparte de eso, hubo un momento en que el corazón estuvo tan acelerado que yo pienso que fue por eso, que empecé a ver todo negro. Cuando yo empiezo a ver todo negro, empiezo a sentir que demonios, escúchenme bien lo que les estoy diciendo porque esto es real. Yo empiezo a escuchar que demonios me hablan y me dicen, vaya, suicídese. Uy, se me erizó la piel. Vaya, suicídese, vaya, tírese por la ventana porque yo vivía en un cuarto piso y era como si me mostraran lo que yo tenía que hacer. Y yo empiezo a cogerme la cabeza y empiezo a hacer así, empiezo a hacer así. Yo decía, mi esposo, y yo empecé a llamarlo por el teléfono y él ya venía, y como ya venía en la moto, pues él no me podía contestar porque él no contesta. Y resulta de que al rato ya él llegó y yo sudaba, o sea, era una cosa que yo decía, no, ya, aquí quedé, aquí quedé. Y era un miedo, un pánico, pero una cosa, o sea, ni siquiera, pues cuando uno está pequeño que le cuentan historias de miedo, yo me llegué a sentir así. Y era un miedo porque era que como que yo veía los demonios, yo veía cosas extrañas, yo escuchaba cosas que yo decía, uy, no, esto no es normal, yo no estoy bien. En algún momento llegué a pensar que hasta brujería me estaban haciendo, pero pues obviamente no. Hoy por hoy entiendo que no. Y cuando mi esposo llegó a la casa de dejar al niño en el colegio, él me vio recostada en la cama, bueno, tirada en la cama, mentiras. Yo estaba completamente tirada así, como yo no podía respirar bien, mi cuerpo estaba paralizado, yo estaba pálida, estaba amarilla, bueno, yo estaba de todos los colores posibles. Yo no sé si les ha pasado así, pero a mí me pasó así. Y mi esposo me preguntaba, amor, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Amor, respóndeme. Yo le decía que yo no me sentía bien, que yo no me sentía bien. Bueno, le expliqué pues todo lo que estaba sintiendo en ese momento. Obviamente no optamos por ir a un médico porque no, o sea, no, a pesar de que no entendíamos lo que me estaba pasando, sabíamos que eso no era de médico. Y bueno, toda la tarde yo así, toda la tarde, tanto así que mi esposo no pudo ir a trabajar, le tocó llamar al jefe y decirle pues que yo estaba pasando por un momento de depresión, no sabíamos qué teníamos, pero le dijo que depresión porque pues era como como lo que se asemejaba pues. Y mi esposo no pudo ir a trabajar, se quedó conmigo acompañándome, eh, me llevó a tomar como aire, pero yo de verdad que yo no sabía si quería salir o no quería salir, yo no quería ver a nadie, o sea, era una cosa tan extraña. Fuimos a un lugar que se llama Apa, que es como una loma que hace muchísimo viento. Y cuando yo llegué a ese lugar, yo sentía que a mí algo me decía como que tírate, tírate, tírate a rodar.
O sea, era tanta la ansiedad que me dio a mí por cosas X que yo digo, o sea, si Dios no me hubiera dado la fuerza, si mi esposo no hubiese estado ahí en ese momento, yo creo que yo no estuviera contando aquí el cuento, porque de verdad fue un momento muy, muy difícil para mí. Después de eso, pues ya nos devolvimos para la casa y otra vez como que me quería volver a dar. Obviamente yo allá me calmé un poquito y todo, porque pues el viento y todo, pues no sé, siento que me desconectó de ese momento que estaba viviendo, pero cuando volví a la casa fue otra tragedia. En la noche orábamos con mi esposo y era tanto el pánico que yo tenía que la casa se sentía con un ambiente súper pesado, de verdad como si hubieran demonios allá adentro. Se sentía súper pesada. Al otro día mi esposo tenía que irse a trabajar, yo me iba a quedar sola porque pues me quedaba con el niño, pero pues sin embargo estaba muy pequeñito, ¿no? Y yo lloraba, y yo lloraba, y yo lloraba, y lloraba, y yo no entendía por qué lloraba. Yo le decía a mi esposo, pero ¿por qué? ¿Por qué lloro? No entiendo qué me está pasando. O sea, era como un cuestionamiento increíble. Pasaron los días y pasaron 1 o 2 semanas y yo en las mismas yo no, obviamente no le contaba a nadie, solamente a mi esposo todo lo que estaba sintiendo. Y era algo raro porque cuando mi esposo llegaba a la casa de trabajar, yo me calmaba, yo sentía paz, sentía tranquilidad, pero cuando mi esposo se iba, o sea, era una cosa de locos, eso me daba, yo empezaba a escuchar voces, empezaba a ver, una cosa horrible. Y bueno, así pasaron muchos días, hasta que un día mi esposo me dijo esto, mi esposo me consolaba mucho, ¿no? Mi esposo me abrazaba, bueno, él me mimaba por la situación y todo, él ha sido como muy allí conmigo. Entonces estábamos ahí en la situación y todo, cuando él llega y me dice esto, me dice, amor, enfrenta tus miedos, tienes que aprender a enfrentar tus miedos. Cuando él me dijo eso, yo, como que yo ya estaba paralizada y me paralicé más. Sí, porque es que era verdad, yo tenía que enfrentar mis miedos. Entonces, ¿era verdad esto? Y esa era una pregunta que yo nunca me había hecho. O sea, en el transcurso desde que me dio eso, yo no me llegué a preguntar nada. Simplemente yo esperaba como que empezó a me pasar y ya. Y empecé yo a enfrentar mis miedos. Me paraba enfrente del espejo a decirme cosas, a decirme como que, bueno, entonces, ¿qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que necesito aprender yo con esta situación? Y eso era una cosa de locos. En el momento en que yo empiezo a tomar como ese carácter de que, bueno, aquí hay algo que para que la vida me enseñe, entonces, y yo todos los días me paraba frente al espejo y yo me decía, bueno, a veces me derrotaba obviamente eso, porque no les voy a mentir, yo a veces estaba fuerte, pero otros días estaba súper decaída, pero igual hacía mi proceso. Y me tocaba pararme enfrente del espejo y decirme, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que necesito aprender con esa situación? ¿Qué me quiere enseñar la vida? Aquí estoy, pero lo voy a enfrentar y voy a hacer lo que mi esposo me está diciendo, enfrentar mis miedos. Y de ahí, vea, les cuento que se me empezaron a venir un poco de cosas a la mente, situaciones X que vea, yo les voy a contar algo. Anteriormente yo era una persona que yo no creía en ese tipo de cosas, que en la ansiedad, que en la depresión. Yo era de las personas que decía, pero ¿cómo es posible que una persona no pueda controlar una tristeza? ¿Sí? ¿Cómo es posible que una persona no pueda controlar este tipo de cosas? O sea, me parece una ridiculez. Yo lo decía. Y adivinen qué, la vida me cogió y tas, tas, tas. Me tocó vivirlo para entender que todas las personas, todas, somos un mundo diferente y que tenemos que aprender a ser empáticos, ¿sí? No a entrar en victimismo, pero sí a ser empáticos con las personas. Y hoy día sé que la ansiedad no se va, porque a veces ella, ¿sí? No se va, pero se transforma. Y a mí me enseñó muchísimo la ansiedad. Y le doy muchísimas gracias a la vida por esta oportunidad tan bonita que me dio de poder adentrarme en mí con la ansiedad. ¿Saben por qué? Porque esto me enseñó a conectar más con las personas. Me enseñó a verlas más con amor, me enseñó a verme a mí más con amor, a entenderme. Me enseñó a ser más vulnerable. Entonces realmente cuando le suceden cosas a uno, situaciones X, realmente todo eso viene a enseñarte cosas a ti, ¿sí? Que a veces nos hacemos los de la oreja mocha. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos hacemos los de la oreja mocha, las situaciones se repiten. Y como yo no quería que eso se repitiera, pues me tocó transitarlo y soltarlo. Y en realidad la ansiedad no era el problema era yo. Yo tenía que adentrarme en mí. Porque hay cosas que uno a veces omite, ¿sí?
y nuestro cuerpo nos habla. Y cuando nos habla fuerte, ¿sí? Cuando no queremos escuchar las buenas, como quien dice a las malas, o escuchas. Bueno, hoy por hoy puedo contarlo de esta manera porque hace mucho tiempo no lo podía contar. Siempre que iba a contarlo, como que los me decían, no contés, como que no era la hora. Entonces, yo digo que eran porque yo los podía ver y los escuchaba con voz audible. O sea, ustedes no me van a entender esta vaina. Esto es una vaina de locos. Pero de verdad, así me sucedió a mí. Ahora yo no sé si tú estás pasando por una situación igual o peor, ¿sí? Pero yo quiero que sepas que todo pasa. Y que si hay ansiedad en ti, que si hay depresión, es porque esto quiere enseñarte algo. Solamente es que aprendas a observarte. Obsérvate. Haz un alto, detente. Y no digas como que, ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? No, sino, ¿qué me quiere enseñar la vida con esto? A ver, aquí estoy. Estoy dispuesta a aprender. ¿Qué me quieres enseñar? Así que déjame aquí en los comentarios si estás pasando por un momento de estos. Créeme que no estás solo ni sola. No lo estás. Empieza por respirar. Transítalo. Vívelo. Disfrútalo. Es difícil, sí. Pero cuando nos observamos, todo es mejor. Todo cambia. Observemos qué es lo que estamos pensando. Y me voy con esto. La ansiedad no define quién eres. Eres mucho más de lo que crees que eres.